Muchísimas gracias por continuar con nosotros y ya se encuentra nuestra querida Fátima, que el día de hoy nos va a hablar de un tema muy interesante que Claudia lo dijo en un principio. Terrores Terrores nocturnos en los niños, ¿verdad? Sí, así es. ¿Qué pasa ahí, Fátima? Primero que nada, bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias Esta es tu a casa. ustedes por la invitación. Pues me gustaría hablar sobre este tema principalmente sabiendo que estamos en el mes de octubre y es un tema bastante común que los padres lleguen a la consulta mencionando que sus hijos actualmente están teniendo pesadillas, que tienen problemas para dormir. Entonces, lo primero que me gustaría compartirles es la diferencia entre un terror nocturno y una pesadilla. Es completa, son cosas muy diferentes. Son cosas muy diferentes, pero llegan a ser muy, muy similares. Por ejemplo, en el caso de las pesadillas, que son más comunes en los adultos pueden soñar con muchas cosas, incluso cosas que tienen que ver con su vida cotidiana, con el trabajo, con personas que ya conocen, mientras que un terror nocturno es mucho más frecuente en los niños más pequeños, alrededor de los 4 a 6 años. Y estos terrores son mucho más conscientes, es decir, los niños reconocen e identifican a qué le tienen miedo. Por ejemplo, a los monstruos debajo de su cama, o miedo a la oscuridad, o miedo a estar a solas, el miedo a los animales, etc. Ahora, ¿qué ocasiona un terror nocturno? O sea, ¿cómo es que empieza todo esto? Pues generalmente los niños empiezan a decirle a los papás que no quieren dormir solos, que prefieren dormir con ellos, porque tienen miedo de que algo en la noche suceda. Incluso ya en ocasiones un poco más graves, los niños tienen mucho miedo de cerrar los ojos cuando van a dormir porque piensan que van a morirse, que es uno de los miedos comunes. Esos son los terrores nocturnos. ¿Y las pesadillas? Las pesadillas, como lo decía antes, son más comunes en las personas adultas. Eso no lo llevan tanto los niños. Algunas veces sí, porque los terrores nocturnos, como lo decía, ya tienen un factor determinante y una pesadilla puede pasar una vez cada 2 meses, mientras que un terror nocturno pudiera ser mucho más frecuente. ¿Y qué causa los terrores nocturnos? O sea, muchas veces sucede que los papás dicen que no veas esta película de terror porque pasa, y me imagino que es eso, o por qué surgen. Sí, en parte es eso, y ahorita que los niños tienen mucho acceso a videos en TikTok, que ven alguno que los asusta, eso pudiera despertar bastante angustia y preocupación. Pero también otra de las causas es que los niños tienen como algunos problemas internos para elaborar ciertas cosas que están viviendo. Por ejemplo, la separación de los papás, o si se están mudando, es común que estas cosas empiecen a aparecer. ¿O se escuchan pleitos? También con los papás o entre hermanos, hay algo que los está incomodando muchísimo y esa es la forma en la que aparecen a través de los sueños. Fátima, actualmente los videojuegos, pues tienen mucho, los niños desde muy pequeños tienen mucho alcance hacia ellos. ¿Qué tanto les puede perjudicar el estar en contacto con este tipo de juegos? Depende del tipo de videojuego. Yo he atendido pacientes que juegan con otros niños a juegos un poco más saludables, que los papás están supervisando y de alguna forma ahí se crea pues también una comunidad con otros niños, pero hay ocasiones en las que los juegos son bastante violentos, que pueden despertar la agresividad de los niños, incluso llegar a tener más terrores nocturnos soñando con balaceras u otras cosas que tienen que ver con la muerte o la guerra. O sea, entonces un terror nocturno no es a fuerzas algo como que se imaginen, como dices, el monstruo bajo de mi cama. Ya se pueden desarrollar al grado que es como los adultos de las pesadillas de la vida cotidiana. Así es, sí, también. Y entonces, yo como, o sea, bueno, un padre, ¿qué puede hacer en estos casos? Esa es una muy buena pregunta y una de mis recomendaciones que siempre le digo a los papás es que lleguen a tranquilizar a los niños, pero siempre en la recámara del niño pequeño. Es decir, si el niño empieza a gritar, que eso puede ser bastante común, se despierta muy agitado, empieza a llorar diciendo que tiene miedo, entonces llama a los papás llegan pensando en este escenario y a veces unas palabras tranquilizadoras de ellos sirven y son suficientes, como decirle tranquilo hijo, no pasa nada, fue una pesadilla, todo va a estar bien, etc. Y aquí es importante mencionar, evitar preguntarles tantas cosas a los niños cuando están en esta situación, porque si estamos insistiéndoles en que nos digan, bueno, ¿qué soñaste? ¿Y qué pasó? Y así empiezan a angustiarse muchísimo más pensando que ese sueño se va a volver a repetir ese mismo día. Porque es como que inconscientemente se lo está repitiendo a su cerebro, ¿o por qué surge eso? Creo que sí, Okay. pero también creo que se mezcla con muchas otras cosas. O sea, como los sentimientos y el susto que tienen, la euforia y todo eso. Exactamente, el miedo, o también suele pasar muchísimo que si los niños tienen o ven alguna sombra que esté en su habitación, sueñen con esa sombra o le tengan miedo a esa sombra y piensen que esa es una persona
tal, que se parece a alguien de una película de terror que acaban de ver. ¿Cómo hacerle para que los niños ya no estén durmiendo con los papás? Ese es otro tema también que he hablado con los papás mismos y es invitarlos a que ellos tengan su propio espacio y que el espacio sea un espacio en el que ellos se sientan cómodos, en el que haya juguetes, que sea colorido, por ejemplo, que tenga cosas que a los niños les gusta y principalmente que los papás les vayan aclarando que es importante que ellos tengan su propia privacidad, porque ellos tienen su vida personal a pesar de que son niños pequeños, pero los papás también, y es importante que los niños se den cuenta de que ellos tienen su propia vida en pareja y que al final del día, al día siguiente, duermen los niños solos, todos comen juntos en el desayuno, entonces no hay una separación permanente y ellos se van dando cuenta poco a poco sobre eso. O sea, entonces es como el marcar el límite de, ok, sí, soy tu padre y todo, pero tú tienes que dormir en tu habitación y también para el hecho de que no tengan esta costumbre, ¿no? Que era como mencionaba Jerry. Pues ya me duermo siempre con mis papás y ya. Ajá, exactamente. Amiga, pues muchas gracias por toda esta información. Esperamos que vuelvas a venir porque hay muchas dudas y hay muchas preguntas al respecto de este tema y de muchos otros más. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te podemos localizar? Estoy principalmente en Facebook como psicóloga Fátima Sanjuanero, en Instagram también como psicóloga Fátima Sanjuanero y en TikTok también me encuentran como psicóloga Fátima Sanjuanero. Así es que ya lo sabe, la psicóloga Fátima Sanjuanero, ahí están sus redes sociales para cualquier duda que tenga usted al respecto o de algún otro tema que tenga que ver con la psicología. Muchísimas gracias, Fátima. Muchas gracias. Vámonos del otro lado del estudio, ya está mi compañera Claudia Torres con más información.